a este cuarto capítulo de ¿En qué creen los musulmanes?, en el cual nos vamos a centrar en algo que no nos es ajeno, porque independientemente de creencias o de ideas, yo creo que todos nos lo hemos planteado alguna vez. ¿Qué hay después de la muerte? Pues sobre la creencia en la vida después de la muerte y sobre cómo esta es o sería, va el penúltimo pilar del Islam, y sobre él nos va a plantear sus dudas nuestro invitado no musulmán de hoy, Fermín Mayorga. Bienvenido, buenos días, Fermín. Hola, buenos días. Siempre es un placer que estés con nosotros y ahora vamos a retribuirte algo. Tú nos has dado conocimiento a veces, ahora vamos a retribuirte ese conocimiento resolviendo tus dudas sobre la vida después de la muerte. Y quien le va a retribuir respondiendo sus dudas es el Sheikh Ali Asghar. Assalamu alaikum, bienvenido. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, muchas gracias. Y el Sheikh Isa García de Argentina, bien conocido de todos ustedes. Assalamu alaikum, bienvenido, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Bien, yo creo que sin más vamos a pasar a plantear una pregunta, venga. Pues sí, una de mis dudas dentro del mundo del Islam es, bueno, el tema de que el Islam cree en la vida después de la muerte, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Es una vida material? ¿Es una vida espiritual? ¿A dónde nos lleva esto? Sí, porque en el mundo cristiano no queda claro, ¿no? Yo mismo estudié en un colegio católico y no queda claro. Es decir, no sabes si resucitas, es que tu alma se va a cierto sitio en el que ya está ahí siempre en la compañía de Dios, o si hay una resurrección real. Es decir, en el Islam esto está mucho más claro, ¿verdad, Sheikh Isa? Bueno, de todas maneras, siempre que vamos a hablar de lo que es la vida después de la muerte, no podemos considerar que tiene las mismas naturalezas que tiene esta vida en la que nosotros estamos viviendo. Evidentemente, por su descripción, por cómo va a ser la resurrección, evidentemente va a ser en una materia. Lo que sí sabemos es que no es una materia que tiene la misma cualidad que la materia que nosotros tenemos ahora. De hecho, muchas de las descripciones que tienen que ver con la dificultad del día del juicio, la vida que nosotros en este momento tenemos no la soportaría. Sin embargo, la vida que vamos a tener en ese momento, la materia de la que vamos a ser creada en ese momento, sí va a soportar esa situación. Y de hecho lo que nos marca eso es que después de esta primera muerte, lo que hace comenzar la vida del más allá, no hay otra muerte, ¿verdad? Es decir, que ya sí nos da un concepto de eternidad, vamos a vivir eternamente, algo que evidentemente en esta vida no tiene. Y el paraíso y el infierno son reales y el día del juicio es real. Si eso es una realidad en el concepto de materia, tal cual como nosotros conocemos la materia acá, es algo que también no podemos afirmar porque ni el Corán ni los hadices hablan de la materia como si fuera la materia de este mundo. Sí, o sea, se puede decir que hay una resurrección de la carne, como se dice en la Iglesia Católica, o no sabemos qué tipo de carne, qué tipo de materia es la que va a resucitar, en qué condiciones. Sheikh Ali Asghar. En un dicho de Ibn Abbas, radiallahu anhu, él dice que no existe nada que esté relatado en el Corán, en la Sunna, sobre la vida más allá, excepto, dice nada que sea igual, excepto los nombres. Entonces, todo lo que existe más allá es algo distinto de lo que tenemos hoy. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o en el Corán Sagrado, cuando relata que existe, por ejemplo, ríos y árboles y cómo una persona va a vivir, los castillos en el paraíso, todo esto es distinto de lo que tenemos acá. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, no hay cómo hacernos comparaciones o analogías con lo que existe acá y con lo que existe más allá en el otro día. Cuanto a la resurrección, a mí no me gusta utilizar termos que no están en la jurisprudencia islámica, que no están en la terminología. Sí, la terminología que no utilizó los salaf, aquellos que vinieron antes de nosotros. Lo que sabemos es que Allah subhanahu wa ta'ala va a resucitar a todos nosotros desde nuestros túmbaros. Entonces, desde nuestras tumbas. ¿Tumbas? Sí. En portugués tumba también. Entonces, desde nuestras tumbas, o sea, la resurrección va a ser real, va a ser física,
No va a Sí, ser eso me solamente refiero. espiritual. No es una especie de estado espiritual como el nirvana, No, digamos, ¿no? no. Es un Es- estado real, sí. pero claro, lo que el De Sheikh acuerdo a Ali una está realidad diciendo aquí, distinta, quizá, ¿no? claro, utilizar la palabra materia, y estamos hablando de temas teológicos, significaría utilizar una palabra que en nuestros textos teológicos no está mencionada. Entonces, por eso tenemos cierta reticencia a utilizarla como sí mismo. Si es real, claro, la resurrección es real, el paraíso es real, el infierno es real, el juicio es real. No es algo así como tú dices, el de nirvana, o siquiera algo metafórico, es real. Ahora, ¿es materia como la que nosotros conocemos acá? Evidentemente no. Y lo que bien nos decía el Sheikh Ali es que uno de los sahabas dijo, la comparación entre, por ejemplo, cuando se hablan de las uvas del paraíso, ¿no? O los ríos del paraíso, son imágenes que se nos dan para un acercamiento de algo que ya nos crea un disfrute en este mundo. Entonces tenemos la misma sensación de que va a ser un disfrute en el más allá. O al revés cuando se habla del infierno, el fuego es algo que nos causa temor, algo con lo cual se sufre. Entonces se utiliza esa palabra para darnos la sensación de que es algo con lo cual se va a sufrir en el más allá. Pero la explicación de este compañero del profeta dice, lo único que se asemeja entre el río del paraíso y el río del infierno es el nombre, pero la realidad es completamente distinta. Sí, se nota, esto se me va a permitir hacer un inciso, se nota que la escatología islámica es mucho más concreta, es mucho más palpable que otras, ¿no? Es decir, ¿esto a qué se debe? Bueno, esa es de alguna manera la revelación que trajeron todos los profetas, ¿verdad? O sea, todos los profetas trajeron el mismo mensaje, de decir, en esta vida hay que adorar únicamente a Dios, ese es el camino de la salvación, no es, como decíamos en otro programa, la salvación no está dada por la afiliación a un grupo a otro, sino porque uno realmente crea solamente en Dios, le adore solamente a Él, y todas las personas que sigan ese camino se van a salvar. Y todos los profetas transmitieron ese concepto de que esta vida es una vida de prueba, una vida en la que uno siembra y que después de la muerte cosecha lo que sembró aquí, pero que el más allá es real. Es decir, que eso nos da un concepto de que tenemos que obrar en esta vida, vivir en esta vida, pero pensando que en la vida del más allá vamos a cosechar justamente la forma, el equivalente a lo que hicimos en esta vida. ¿Y cómo es posible que la carne muerta vuelva a ser carne viva? ¿Cómo se explica esto, no? Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán es muy claro. De la misma forma que Allah subhanahu wa ta'ala nos creó del nada, será mucho más fácil nos recrearnos de nuestros restos mortales. Entonces, la recreación, sí se puede utilizar ese término, la recreación de nuestra carne para el más allá es mucho más simple para Allah subhanahu wa ta'ala de que la creación de Adam, alayhi salam, del profeta Adán, que fue creado del nada, solamente el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Y además ahora mismo es que se conoce el ADN, que se puede reconstruir una persona a partir de su ADN, no suena ya tan raro o tan absurdo como podría sonar cuando no se conocía la existencia del ADN. Se habla del hueso sacro también en la escatología islámica, ¿no? Que funcionaría como una especie de depósito de todo el ADN y del cual se regeneraría, digamos, el resto del cuerpo el día de la resurrección. ¿No es así, Sejaisa? Y algo que acabas de mencionar recién, creo que nos ayudan mucho, ¿no? Cuando se habla de la descripción del más allá, una de las cosas en el día del juicio es que nosotros tenemos en esta vida un ángel a la derecha que escribe nuestras buenas acciones y uno a la izquierda que escribe nuestras malas acciones. Y la descripción del profeta dice que el día del juicio los pliegos de las acciones se van a ver todos, ¿verdad? Y hasta donde alcance la vista va a estar escrito. Y uno, imagínense en esa época una persona que conseguir un pliego era tan difícil, imaginarse de que la vida de toda una persona iba a estar documentada. Y hoy, como vos mencionabas lo del ADN, en un disco duro, o sea, uno puede ingresar la filmación de una vida de una persona desde el momento que nace hasta el momento que muere. Es decir, que muchas de las cosas que podían parecer como muy extrañas, imposibles, ¿no? En nuestros días y con el conocimiento limitadísimo que tenemos nosotros y que todavía tenemos por descubrir,
ya hay ciertas cosas que nos parecen como muy normales, ¿no? Mucho más plausible, sí. Y si Mucho, tenemos mucho más claro, por posible. ejemplo, toda esa temática de la persona que resucita en vida, y está perfectamente aclarado en el Corán, ¿por qué se sabe tan poco de esa dimensión donde iremos a parar realmente, a vivir en armonía con Alá, con sus seguidores, con Muhammad, etcétera, etcétera, con sus profetas? Esa dimensión, ¿cómo nos la describirían realmente? ¿Cómo la describe el Corán? Bueno, una de las cosas que a mí me maravilló cuando yo me hice musulmán es justamente esto, ¿no? O sea, la enorme cantidad de información y de descripción que existe sobre la vida del más allá. De hecho, participé en la traducción de una serie de libros que se llamaba La Creencia Islámica, y eran 3 libros, suman en total más de 1000 páginas de la descripción desde el momento que muere la persona, todo el viaje del alma de la persona desde el momento que muere hasta la tumba, cómo es su vida de ultratumba mientras, desde el momento que muere y hasta el día del juicio final, es decir, cuando todas las personas son resucitadas, todo lo que les sucede en la tumba, cómo es la resurrección, prácticamente unas 200 páginas hablando de la descripción de la resurrección y el juicio, y después 2 libros, uno sobre la descripción del paraíso y uno de la descripción del infierno. Es decir, que existe una enorme cantidad de información de cómo es eso, ¿no? Eso es algo que a mí cuando me hice musulmán, o sea, fue una de las causas por las cuales yo me convertí al Islam, ¿no? ¿Y realmente qué relación existe entre la muerte y lo que es el juicio final, ¿no? Digamos, la potencia que tiene todo esto en sí para la atracción de la persona que quiere abrazar el Islam y que quiere encontrarse cara a cara en un futuro con Alá? Bueno, es que creo que el concepto del juicio final a veces se lo toma desde el punto de vista de lo fenomenológico, ¿no? Como el fin del mundo, el día del juicio final, todas estas películas incluso que hacen como mostrando lo que sería la hecatombe, la finalización de la vida en este planeta. Sin embargo, la visión que nosotros musulmanes tenemos es que sí, este mundo va a llegar a un fin, pero el día del juicio final para cada uno de nosotros comienza con la muerte. Es decir, que nosotros nos tenemos que ir preparando para ese día, porque el día que morimos y se acaba nuestra vida en este planeta, para nosotros ya comienza la vida del más allá. Es decir, vamos a estar en una vida en la tumba, y la vida que uno tiene en la tumba ya es una especie de reflejo. Es decir, si uno llevó una buena vida en la que adoró a Dios, cumplió con sus actos de adoración, se comportó correctamente, cumplió con sus obligaciones de padre, de esposo, de comerciante, de miembro de la sociedad, ya va a gozar de una buena vida en su tumba. Y al revés, ¿no? O sea, la persona que, habiéndole llegado el mensaje, lo rechaza, lo combate, no cumple con sus obligaciones ni de padre, ni de esposo, es decir, es una persona criminal, ya empieza a recibir en la tumba un adelanto de lo que va a ser su vida después del día del juicio. Este mundo de la tumba que se conoce en árabe como el barzakh, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de existencia sería y qué características tiene? ¿Cómo es? Sería como un estadio, un estadio intermediario entre... Un estadio intermedio, ¿no? Sí, un estadio intermedio entre esta vida y la próxima vida. Entonces, es una vida donde todos van a estar en sus sepulcros, en sus tumbas, esperando por el día del juicio, esperando el día que se va a ser recriado de sus restos mortales, para venir para entonces a pasar por el juzgamiento de Allah subhanahu wa ta'ala, para que entonces se va al paraíso o al infierno. Pero es una vida, y vuelvo a repetir, que es una vida que no se puede comparar con nuestra vida acá. Es una realidad muy distinta de que la tenemos nosotros acá en esta vida. Entonces, hay un hadith muy interesante, muy extenso, de al-Bara ibn Azim, donde este compañero del profeta Muhammad nos relata todo lo que va a pasar desde que uno muere hasta que se quede en ese tumbo, en su tumba. ¿Cuál es el hadith? ¿No? Si quieres explicar el hadith. No, adelante. Más fácil. Es que el profeta Muhammad ha dicho que la persona cuando muere todavía puede oír todo lo que está pasando a su vuelta. Hasta cuando se baja en su tumba, cuando baja en su tumba y se cierra su tumba, entonces oye a las personas yéndose, caminando
Andando. Sí, andando, caminando para lejos. Entonces percibe que está solo en su tumba. Entonces viene un ángel de Allah subhanahu wa ta'ala y le hace 3 preguntas. ¿Quién, cuando estaba vivo en su vida, quién era su Dios? ¿Cuál era su libro? ¿Cuál era su religión? ¿O quién era su Dios? ¿Quién era su profeta? ¿Y cuál era su religión cuando en vida? Entonces, con esta pregunta va a ver el resultado de sus acciones en el paraíso o en el infierno. Entonces la tumba se transforma en un jardín, en una pequeña parte del jardín del paraíso o en una pequeña parte del infierno. ¿Y cómo se llamaría este ángel que acude a la tumba a resucitar, digamos, o a decirle, vente con nosotros, vente a la dimensión de Alá? ¿O hay otro ángel negro, digamos, que vendría a decirle, no, tu sitio no es con Alá porque en esta vida no te has comportado como Alá quería? Sí. Por lo tanto, irás al infierno, al purgatorio, y allí serás carne de hoguera. Los ángeles, el nombre del ángel no me ocurre. Nakir es uno que suena, ¿no? Nakir es uno de los que preguntan. Cuando decías lo del ángel negro, esa imagen, ¿no?, de que el ángel de la muerte como que está vestido de negro y tiene una guadaña y todo eso es parte de un imaginativo, pero sí existe en la teología islámica la concepción del ángel de la muerte. Es decir, de la misma manera que hay un ángel enviado por Dios en el momento de la concepción, que es el que insufla el alma en el niño, también existe el ángel encargado de tomar ese alma o el espíritu, y de esa manera la persona muere, ¿no es cierto? Cuando el hadiz o el dicho del profeta que nos contaba aquí el Sheikh Ali, justamente habla de ese instante, ¿no? Y dice que se van a presentar unos ángeles, le van a hacer unas preguntas, y según el resultado, dice que incluso se va a presentar un ángel con una aparición muy, muy bella, ¿verdad? Y le va a decir, bueno, aquí lo que traigo son tus obras, porque las obras de esta persona eran como unas obras muy buenas, muy bellas. Y también de la misma manera, aquella persona que no, o sea, que tuvo una vida descarriada, tuvo una vida criminal, el ángel que se va a encontrar no va a ser un ángel bello, ¿verdad? Y también existe el ángel que es el encargado de custodiar las puertas o los portales del paraíso, y el ángel que está encargado de custodiar los portales del infierno. Y los que acompañan a las personas después del juicio y hasta su destino final también, ¿no es cierto?, son ángeles que los llevan. Entonces, eso sí está en nuestra teología. Muy interesante. Además, creo que es muy importante que esto todo se sepa, ¿no? Porque yo tengo mis dudas como persona que a lo mejor quiere abrazar en un futuro el Islam, pero que desconozco ciertas cosas, ¿no? Pero les oigo hablar y me interesa mucho profundizar en esta temática, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay una relación muy importante entre el judaísmo, el cristianismo y el mismo Islam, en saber que aquí, en la tierra, tenemos que tener un determinado comportamiento para poder alcanzar, de alguna forma, bueno, pues la mirada real de Alá, ¿no? Pero también existe lo contrario. A veces mis dudas nacen cuando veo en televisión, por ejemplo, a personas que dicen abrazar el Islam y están atentando contra sus propios hermanos, ¿no? Esto, ante los ojos de Alá, ¿cómo se juzga? ¿Cómo lo vería Alá? ¿Qué diría Alá ante esta realidad? Porque estamos hablando de musulmanes, ¿no? Claro. Pero entiendo, lógicamente, que la base para poder alcanzar la meta está aquí en la tierra, en nuestro comportamiento, ¿no? Sí. Ahí está de alguna forma el decálogo real del Islam. Pero luego nos encontramos con esa otra moneda de cambio, digamos, que es donde a veces decimos, pero ¿esto es positivo o es negativo? De cara a Alá, ¿no? Porque desde luego el que un musulmán mate a otro musulmán, desde mi punto de vista, no debe estar bien visto por... O no musulmán, ¿no? También el asesinato gratuito de alguien, sea un musulmán, es algo lo estamos viendo a diario, eso, ¿no? Lo estamos viendo a diario. Sobre la primera parte, evidentemente esas coincidencias que existen entre el judaísmo, el cristianismo y el islam y muchas otras religiones, es que tienen el mismo origen. Es decir, todos los profetas daban esa enseñanza de que existe una vida después de la muerte y que uno tiene que prepararse para ella con su obra, con su comportamiento en esta vida. Es decir, y la enseñanza de los profetas siempre fue de no diferenciar, como se llama, el mundo espiritual del mundo material. Es decir,
uno, de la misma manera que en uno está conformado ese cuerpo, de lo espiritual y lo material junto, tenemos que vivir la vida de la misma manera, es decir, conciliar nuestros actos de adoración que dedicamos a Allah con un comportamiento acorde a esos actos de adoración. Entonces, no se puede ser un buen musulmán que cumple con todas sus obligaciones hacia Allah y al mismo tiempo incumple sus obligaciones hacia las personas con las que convive. Entonces, ahí es donde hay una contradicción. Y yo leí más de una vez, y fue una experiencia para mí esa frase de decir Alhamdulillah que conocí al Islam antes de conocer a los musulmanes. Es decir, y uno tiene que juzgar, el Islam por sus enseñanzas, por lo que es como teología y como jurisprudencia, y no por la acción de los musulmanes. La única persona que sí podríamos mirar y juzgar el Islam a través de su comportamiento es al profeta Muhammad, porque él fue el que de alguna manera encarnó personificó todas las enseñanzas que estaban en el Sagrado Corán. Pero todos nosotros sí tenemos que tratar de buscar una conciencia y una coincidencia entre lo que es las enseñanzas de nuestra religión y nuestro comportamiento. Y lo que es obvio es que todo aquello que va en contra de nuestras enseñanzas, lo que tenemos que hacer como musulmanes es condenarlo. Entonces, sí, evidentemente cuando nosotros vemos esas personas que hacen acciones que van en contra de los derechos de la persona, sea musulmán o no, lo mínimo que tenemos que hacer es elevar nuestra voz y condenarlo. Lógicamente todas las religiones han cometido este tipo de historia, no religiones, personas que dicen dentro de la religión. Esta religión, ¿no? Ese es el punto, es de fundamental importancia que nosotros tenemos el discernimiento de hacer una parte, lo que es el Islam, lo que eran los musulmanes. Eso es muy importante. Nosotros, yo estudié, estuve en Arabia Saudita, etcétera, 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 pero yo no soy el ejemplo del Islam. Eso no existe. Esto, el musulmán debería ser el ejemplo del Islam, pero no lo es. Ni hay entidad que representa el Islam. Sí, ¿verdad? sí. Nuestro ejemplo es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si existió algún error en la mensaje del Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sí, podemos discutir lo que pasó, cómo pasó, pero los errores de los musulmanes, los errores de las prácticas de los musulmanes, sí. Pero yo creo que existe una tendencia muy clara de la media occidental, por en general, de siempre vincular la actitud de un musulmán con el Islam. Pero, por ejemplo, cuando tenía los ataques en Irlanda del ejército ese... Del IRA, el ejército republicano irlandés. No hacían la relación con el cristianismo. Y era un grupo cristiano. Y lutaban católico, específicamente contra protestantes, contra católicos, pero nunca se hablaba de la misma forma como hablan los musulmanes hoy. Yo creo que existe una tendencia muy enferma en este punto. Sí, hay que separar. El Islam es una cosa, los musulmanes son otra cosa. Sí que hay algo que en esta línea pues sí que he visto que le llama la atención a la gente que se acerca al Islam, ¿no? Y es la cuestión de que en el Islam, igual que en el judaísmo y cristianismo, en esto no hay diferencia, existe una relación muy clara de causa y efecto. Es decir, si eres bueno, recibirás el bien; si eres malo, aquí simplificando mucho, si eres malo, recibirás el mal. Esto hay gente que le da sensación como de vengatividad, de que son religiones duras, ¿no? Las religiones reveladas del libro, ¿no? Son religiones duras donde hay vengatividad, donde Dios se venga, ¿no? Especialmente en el judaísmo se percibe mucho esto. Esto no es así, y me gustaría que explicarais el porqué de esta relación causa-efecto, y que no es venganza, es justicia. Sí. Bueno, creo que primero la expresión es cómo uno vive en la vida de aquí, ¿verdad? Es decir, aquellas personas que hacen el bien, reciben el bien también de las otras personas, y esa es como una demostración primaria, es decir, de que aquello que se da en esta vida de aquí también se repite en la vida de allá, y eso no necesariamente tiene que ver con la venganza. Como si aquella persona que va por un buen camino termina bien, y aquella persona que camina por un mal camino tiene un mal final, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, cuando nosotros analizamos desde la teología islámica todo lo que son los nombres y los atributos de Dios, no es solamente decir Dios es amor, y es cierto.
Dios es amor y uno de sus nombres es el Wadud, es decir, el que da amor incondicionalmente, el que profesa amor. Pero otro de los nombres y atributos de Dios es el justo, el de la justicia. Entonces, Dios da a cada uno de nosotros acorde a lo que esa misma persona hizo. Y por eso en el Sagrado Corán muchas veces nos llama la atención y dice, muchos de los perjuicios o los perjuicios que ustedes reciben en su vida y los que van a recibir después de la muerte, no le echen la culpa a Dios, sino que miren en sus propias obras. كل نفس بما قدمت يداه. O sea, cada uno recibe acorde a lo que dio, a lo que sembró. Entonces, no es echarle la culpa a Dios de que Dios se venga porque Dios... Eso fue lo que yo hice, es el resultado de mis propias El otro obras. versículo, وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dice, no es Dios quien fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos obrando de esa manera. Porque sabían de los errores que cometían, sabían las fallas que tenían, pero continuaban a hacer las malas acciones, a contrariar el Corán Sagrado, a ir contra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces llega el día del juicio final, es digno de punición. Hay que haber un castigo para esa persona. Y si hay un castigo, entonces, pero Allah es Es agresivo. Es agresivo, es vengativo. No es vengativo, no es agresivo. Todo lo que hiciste acá va a haber como el es el mismo concepto que uno espera de la justicia aquí en la tierra, ¿verdad? Es decir, que si de alguna manera se contraviene alguna ley, y el Islam también es muy objetivo en eso, existe toda una jurisprudencia, si alguien comete un delito en perjuicio de otra persona, tiene que volver a restablecerse el equilibrio anterior, es decir, tiene que haber un acto de justicia. Y la justicia no significa venganza, sino significa restablecer el equilibrio que estaba antes de que se cometiera el crimen, ¿verdad? Por eso se llama justicia retributiva, o como a veces mal se traduce aquí lo de la ley del talión. Es de la misma manera que tú perjudicaste, tienes que ser perjudicado para establecer o compensar ese equilibrio que fuiste tú el que lo rompiste en primera Como la instancia. otra ley, No cuando es un accidente, evidentemente. ومن عمل مثقال ذرة خيرا يراه وشرا يراه. Los dos. Y aquel Sí, que- de la justicia divina es que todo bien que uno haga en este mundo va a haber el resultado de eso. Aunque sea, y la palabra que se utiliza en idioma árabe es como el átomo o lo más pequeño, ¿verdad? Que uno haga, el peso de lo un va a ver. átomo. Y lo malo también. Lo más mínimo de bien que hagas, lo verás, y lo más mínimo de mal, lo verás, ¿no? Es Aunque decir, sea el peso de un hay átomo. un Sahaba Ibn Abbas, me parece que fue, que cuando le preguntaron, dinos una aleya que resuma el Islam, pues justamente dijo esto. ¿no? Y solamente la pregunta técnica que hiciste, el nombre del ángel de la muerte. Existe en algunas tradiciones, pero no islámicas, lo que llaman de akhbar israeliyat. Akhbar israeliyat son las narrativas de los cristianos o los judíos en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que están documentadas por musulmanes. Entonces, a estas informaciones nosotros no las confirmamos y no las negamos. Puede ser que sí, puede ser que no, está allá. Y en estas narrativas israelíes dice que el nombre del ángel de la muerte es Azrail. Azrail, pero nosotros no tenemos certeza. Está solamente documentado por musulmanes de que oyeron de cristianos o judíos. ¿Y la malaika? El malaika es Son el los plural de ángeles. malak, que significa ángel. Sería el Entonces, ángel malaika- bueno, digamos, ¿no? Un poco el que... No, No, todos. La palabra malaika significa Ángeles. 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 ok. Ángeles. Ok. Pues Todos otra duda ángeles. también importante dentro del Islam, porque yo dentro del cristianismo veo que cualquier ciudadano cristiano puede acudir a la confesión ante un sacerdote, ¿no? y buscar el perdón rápidamente. ¿Cómo es esto en el Islam? El Islam, lógicamente, tiene que haber un perdón en vida también para aquellas personas que cometen un determinado delito o pecado, ¿no? Pero, ¿quiénes son los encargados? Ya que en la Iglesia Católica la figura del sacerdote es importante, ¿quiénes son los encargados en la tierra de perdonar a este hombre o a esta mujer? ¿O directamente la conexión con Muhammad o con Alá derivaría ya de por sí en ese perdón cuando uno lo hace realmente con fe y con pureza y con lealtad al Corán? Yo creo que esto es una de las partes de la teología islámica que más me encanta a mí personalmente, y sin duda fue lo que
no fue el último, mi decisión, un partido de esta información, pero algo que me atrajo mucho al Islam es el facto de que no existe ningún intermediario entre la persona y su creador. Sí, el hecho de que no haya ningún intermediario No existe. Entonces, se tiene la conciencia que sí practicó una mala acción, una acción que contraría las enseñanzas del Corán Sagrado y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En aquel momento que tienes la conciencia, pides perdón a Allah subhanahu wa ta'ala con sinceridad en su corazón, sin hablar a nadie. Sin ni mismo que las personas sepan que he cometido el pecado, tienes el libre acceso a Allah subhanahu wa ta'ala a cualquier hora del día o de la noche, para que en tu íntimo, en tu corazón, se vuelva a Allah subhanahu wa ta'ala y se muestre arrepentido, se muestre no solamente arrepentido, sino consciente del pecado, y pides el perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala, فهو غفور رحيم, el perdonador, el misericordioso. El misericordioso, el perdonador. Y rahmatullah, el Allah subhanahu wa ta'ala dice que su misericordia abrange a todo. Su misericordia le alcanza. Sí, de todas maneras, en lo que en tu pregunta mencionaste pecado y delito, ¿no? O crimen. Y el Islam también hace una diferencia muy grande entre ambas. Es decir, todos aquellos pecados que uno puede cometer en el cual el perjudicado es uno mismo, y solamente uno, ¿verdad? Porque es una desobediencia, por ejemplo, no cumplir con alguna obligación religiosa o contravenir alguna prohibición religiosa. Entonces, en ese aspecto, como bien nos decía el Sheikh, no hay ni un momento del día ni una persona. Es decir, las puertas de Allah al arrepentimiento están abiertas siempre. Y el hecho de que uno se arrepiente y pida perdón sinceramente, Dios garantiza en los textos del Sagrado Corán, y el profeta lo ha dicho, es que si el arrepentimiento es sincero, honesto de la persona de corazón, no una cuestión de una actuación, sino honesto y sincero, y ese pecado o esa falta ha perjudicado a un tercero. Entonces, en este caso no alcanza con arrepentirse, sino que también hay que compensar o restaurar a la persona a la cual uno ha perjudicado, para que el arrepentimiento de Dios sea aceptado por él. Entonces, por darte un ejemplo muy sencillo, yo robo a una persona. Robar es un delito y al mismo tiempo es un pecado. Entonces, me arrepiento ante Dios de haber robado, pero no devuelvo lo que he robado. ¿Ese arrepentimiento es sincero? Evidentemente no. Entonces, hasta que yo no me arrepienta sinceramente y devuelva, compense a la persona a la que le he robado, el arrepentimiento, al no ser sincero, no es aceptado por Dios. Es decir, que tienen que darse las dos situaciones. Y hay una narrativa muy bella, que Allah subhanahu wa ta'ala le gusta a su siervo que viene con pecados en la misma cantidad de la montaña de Uhud. Es una montaña que hay en Medina. Que hay en Medina, muy famosa. Él gusta que viene en arrepentimiento, que viene arrepentido con la cantidad de pecados. Con una cantidad de pecados equivalente a toda la montaña de Uhud. Allah gusta, le gusta que el siervo reconozca sus fallas. Sus fallos, sus errores. Sus errores, sus fallos, y vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala arrepentido. Eso es muy importante. Sí, es parte del monoteísmo. Y un asunto más es que incluso el profeta dijo que a Allah no le gusta aquella persona que comenta sus pecados. Que Dios perdona a aquella persona que comete un error, una falta por la noche, y la noche lo cubre, ¿no? Y él se arrepiente ante Dios y Dios lo perdona. Pero aquella persona que durante el día... En el capítulo An-Nisa, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su', que se exponen... La externalización del mal, ¿no? Digamos, sí. la exposición del mal. Ni el tuyo, ni el de tu hermano. Sí, en ese aspecto, o sea, comentar las faltas y los pecados y hacerlas públicas, tampoco. También se puede. ¿Y existiría la posibilidad, me pregunto,
de que Dios le perdone a alguien independientemente de que haya realizado expiación o no. Es decir, hay algún tipo de pecados que requieren una expiación. ¿Existe la posibilidad de que Dios, por su gracia, a una persona que no ha demostrado arrepentimiento o que no, le perdone y le permita pasar esa falta? Lo que se menciona en la teología islámica es que todas las faltas que uno pueda no haberse arrepentido en este mundo, cuando uno muere se encuentra bajo la voluntad de Allah. Es decir, Dios el día del juicio va a juzgar a las personas justamente por sus obras, sus buenas obras y sus malas obras, sus pecados. Eso es lo que es el día del juicio, ¿verdad? El concepto de la balanza, en la que en un plato de la balanza van las buenas obras y en el otro van las malas obras. Las malas obras se encuentran bajo la voluntad de Dios. Si Él quiere, con justicia, llama a cuenta a la persona por sus malas obras. Pero si Él quiere también, por su infinita misericordia y compasión, si quiere, también perdona a las personas, a pesar de que puede no haberse arrepentido de ello. Por fin la creación es la creación de Allah, la creación es de Él. Entonces hace como quiere, de la manera que quiere, y puede ser que perdone a la persona por algo que nosotros desconocimos. No es que va a perdonar el asesino gratuitamente. No puede ser que exista algo. Esa es la justicia que solamente Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer, la justicia divina. Realmente esto es algo que, a pesar de que pudiera llamar la atención o parecer raro, es mucho más infinita la misericordia de Dios, según la concepción islámica, porque no necesita enviar una persona a la tierra como si desde la ideología cristiana envía a su hijo que se hace hombre y que ha de morir en una serie de torturas indecibles para que esa sangre permita el perdón de los arrepentidos. Dios, en el Islam, el concepto de Dios en el Islam, nos muestra una divinidad que es capaz de perdonar simplemente, ¿no? Sin necesidad de sangre por medio, ¿no? El concepto cristiano del perdón de los pecados, y yo fui un cristiano ortodoxo, estudié la Biblia con los padres y todos, no hace sentido, no es lógica. No tiene sentido. No tiene sentido en dos puntos distintos. Uno es que, por ejemplo, el sacrificio de Jesús, como está en la Biblia, que muere por los pecados de la humanidad, sin que las personas se arrepentan de sus propias obras. Entonces, la persona que mató, que robó, que era un corrupto, y no se arrepintió de esos pecados, pero con la sangre de Jesús entonces está perdonado. Eso no tiene ningún sentido. Y el segundo punto, muy bien colocado por mi hermano acá, por mi hermano Ali, es que es como que Allah no podía perdonar a sus personas. Entonces, si no envía a una persona a morir y a sufrir, ¿no? Sí, entonces no tiene ningún sentido la visión cristiana del perdón de los pecados, ¿no? Y hasta hoy en la iglesia sí aprendí, yo en la iglesia, aquel que no cree en el sangre derramado del Cristo no será perdonado. Entonces, es una religión de sangre y no el Islam que nos plantean como religión violenta. Todos mis errores del pasado, todo lo que tengo, no me arrepiento, pero reconozco que el profeta Jesús o el Hijo de Dios, como decían los cristianos, murió por mí. Entonces estoy libre del pecado, pero de mis faltas pasadas, eso no tiene a mí. Lejos de resultar arbitrario esta manera de perdonar de Dios, es en realidad más justa que algo otras. que además vosotros por experiencia pues lo habéis vivido, ¿no? Yo soy cristiano también, pero toda mi vida de cristiano que he llevado, pues de hacer la comunión, la catequesis, adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Cuando uno se va a convertir, y la experiencia suya, si ha sido, o la de Ali, por ejemplo, ¿pesa eso? ¿Lo ve como un pecado fuerte ante Alá para purificar de nuevo ese nuevo espíritu en el que quiere, esa nueva espiritualidad que quiere abrazar y que quiere acoger? ¿O eso no se ve como un pecado para el Islam, todo ese tiempo transcurrido dentro del cristianismo con tu vida entregada a lo mejor en un momento determinado a Cristo, como fue su caso con los ortodoxos?
¿Eso es pecado realmente cuando uno se convierte a los ojos de Alá o se olvida por completo esa realidad que se vivió y se entra en una dimensión, una espiritualidad completamente nueva, pero donde el pecado no interviene para nada, o sí? ¿O se considera pecado toda esa realidad cristiana vivida? Bueno, una de las cosas muy bellas de un dicho del profeta Muhammad dice que Dios te ha guiado al Islam por algo que había dentro tuyo. Es decir, muchas personas en su viaje o su camino espiritual para llegar al Islam pasan por muchas concepciones y por muchas religiones, ¿verdad? Y eso es el camino que en el designio divino Allah había puesto que uno tenía que hacer para llegar a conocer el Islam y comprender y entender el Islam. Y lo que Dios nos juzga es cuando uno tiene el conocimiento y le llega el conocimiento, ¿cuál es la decisión que toma? Es decir, aquellas cosas que uno conocía como cuando es educado dentro de nace en una sociedad cristiana, como en mi caso también ir a los grupos juveniles o ir a la iglesia los domingos o con los grupos juveniles los sábados. Todo eso era parte de la influencia que teníamos de nuestra sociedad. Ahora, cuando uno llega a conocer el camino, si ahí lo toma o lo rechaza, ese es el momento en el cual uno es juzgado. Todo lo que es puesto alrededor de uno y que uno no tiene manejo sobre ello, no se considera en sí mismo un pecado. Sí consideramos teológicamente equivocado el concepto de la religión, pero no como un pecado en sí mismo. Y lo segundo es que el profeta dice, todas las faltas que uno personalmente puede haber cometido en el momento que dice su testimonio de fe, todo eso queda perdonado, ¿verdad? Y la increíble misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, la infinita misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, y la inimaginable justicia de Allah subhanahu wa ta'ala nos muestra que, subhanallah, que el Creador es lo único que tenemos, lo mejor que tenemos, y la divinidad absoluta. Antes de Islam, antes de conocer el Islam, en verdad no se conoce la verdad. Entonces, todo lo que estaba haciendo antes del Islam, lo hacía por ignorancia. Y es verdad, hoy, si nosotros venimos la sociedad en que vivimos, todo es muy confuso, los valores están... Beber es correcto o no es. Sí, no está claro. Existe un relativismo moral muy dañino. Absolutamente nada está claro. Robar, beber, adulterar, ser un corrupto, nada está 100% claro en nuestra sociedad hoy. La única cosa que nos puede aclarar la visión, aclarar las opiniones, es el Corán y es la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque acá en el Corán sagrado, en la Sunna, tiene muy claro lo que es correcto y lo que no es correcto. Por esto que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando una persona dice La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, o sea, no existe divinidad sino Allah, y Muhammad es mensajero, es su servo mensajero con su corazón, con la creencia absoluta en su corazón, Allah subhanahu wa ta'ala apaga todos los pecados, ante todas las malas acciones anteriores. ¿Por qué? Porque no la conocía, no sabía, no tenía el conocimiento para discernir el correcto del incorrecto. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, en su misericordia infinita, todo lo que hiciste en el pasado, todo, mataste, robaste, todo, no sabías, no tenía la convicción del correcto, del incorrecto. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, cuando usted exterioriza, y el significado real de la shahada, es la exteriorización de que tiene, cuando exterioriza que solamente existe Allah como juzgador, solamente existe Allah como legislador, solamente existe Allah como aquel que define lo que es correcto, que no es correcto. Entonces a partir de este punto es que empiezan el juzgamiento de sus obras, de sus actitudes. Pero antes, de todas maneras, simplemente para aclarar, si una persona ha cometido crímenes, como dijo, robar y matar, en el momento que hace su testimonio de fe, se perdona el pecado relativo a Dios, pero su obligación con civil la con la sociedad, eso todavía se queda. Todavía tiene que rendir cuentas por eso, ¿verdad? ¿Y existe algún tipo de pecado que Dios no perdone, algún tipo de pecado que sea especialmente? Bueno, en la jurisprudencia islámica lo que se menciona, y dice en el Sagrado Corán,
es de que para aquella persona que le ha llegado el mensaje, lo ha comprendido correctamente, el mensaje del monoteísmo, es decir, que existe un único Dios creador, que Él tiene los más bellos y sublimes nombres divinos y que solo Él merece todo acto de adoración y de veneración, aquella persona que comprende este mensaje y lo rechaza y lo combate, ese pecado no es perdonado el día del juicio. Ese es el único pecado que Dios no perdona en el más allá, lo cual se considera politeísmo o idolatría. El shirk, ¿no? Que se llama Lo que se shirk. llama shirk. Ese es el único. Todos los otros pecados Dios los puede perdonar el día del juicio. Hay un tema también interesante que es la resurrección. Se nos habla en el Corán de sufrimiento, tribulaciones, en ese momento. ¿Eso realmente va a suceder así o no? Bueno, el día del juicio es un día muy difícil. Y si uno se imagina cualquier citación judicial, o sea, cualquier juicio que uno tiene que pasar en este mundo, no es un momento grato, ¿verdad? Ir y tener que rendir cuentas, que uno lo llamen a cuentas de muchas cosas, no es un momento grato. Mucho menos lo va a ser el día del juicio cuando cada asunto pequeño, insignificante, uno tenga que rendir cuentas por ellos. Y de hecho se menciona una frase en el Sagrado Corán, en el cual el día del juicio la gente va a decir: ¿qué pasa con ese libro, el libro de mis acciones? Que no deja de mencionar ni siquiera la acción más mínima que hice. Es decir, aquellas cosas que uno ya se olvidó de la vida, ¿verdad? Que dejó de tenerlas en cuenta, de bien o de mal. Ese día las va a encontrar escritas, va a estar allí. Entonces, es un día, y el Corán justamente trata de ponernos esa imagen de que va a ser un día difícil para que la gente no se confíe, para que la gente no crea de que, bueno, va a ser un día fácil, o sea, confiarse lo que sería en la misericordia de Dios o en el amor de Dios, y todos vamos a pasar ese examen, fácilmente vamos a entrar al paraíso, y por eso Allah nos advierte y nos dice: tengan cuidado que el día del juicio va a ser un día muy difícil. ¿Y qué Un día ocurrirá? muy complicado. ¿Qué ocurrirá en este caso con los que vayan al infierno? ¿Se quedarán ahí para siempre? ¿O realmente hay una posibilidad de que Alá los pueda sacar de ahí si estos piden perdón en ese espacio donde el fuego parece ser que es el elemento más visible? Sí, desde el momento que nosotros pasamos a la vida del más allá, tanto paraíso como infierno dejan de ser parte del oculto y de la fe, y por lo tanto pedir perdón por algo que es evidente ya es algo que no tiene valor, ¿verdad? O sea, tener fe en algo sirve mientras uno puede tener fe en ello, pero cuando se hace evidente, cuando uno muere, Dios se hace evidente, los ángeles se hacen evidente, el paraíso se hace evidente. O sea, uno ya no puede tener fe en algo que conoce, ¿verdad? Yo no puedo tener fe en ti. Porque Ali me contó de que tú existías y yo le tengo que creer a Ali, creo de que tú existes, pero en realidad no te conozco. En el momento que te conozco y estoy contigo, no tengo que tener fe en ti. Tú eres una certeza para mí. Entonces, el destino del paraíso y del infierno son, uno podría decir, eternos, ¿verdad? Es eso lo que uno va a ganarse para la otra vida, son eternos, y por lo tanto eso es algo más que nos hace reflexionar sobre la importancia del asunto. Es decir, no es algo, bueno, me pasaré una semanita en el infierno y después Dios me va a sacar de allí y entraré al paraíso, o sea, no importa lo que yo haga. Volvemos una vez más a lo que es el relativismo, a confiarse, sino de que tengo que obrar de tal manera que me voy a ganar una recompensa eterna o un castigo eterno. Entonces, el asunto es, por decirlo en otras palabras, es un asunto muy serio. Sí que hay una Esa es digamos, la visión que tanto el Corán como la Sunna tratan de darnos de ese día, para uno saber que es una situación muy seria. Sí que hay una pequeña discrepancia teológica que aprovechamos, si me permites, los últimos momentos de este programa para aclararla, sobre si el infierno y el paraíso son eternos o tienen fin en un momento dado. Aprovechando que estáis aquí, ¿nos podríais aclarar desde la aqida sahija cuál es la postura sobre esto? Digamos que la diferencia de opinión que existe allí no existe entre lo que es Ahlus Sunnah wal Jamaa, ¿verdad? O sea, la visión ortodoxa del Islam. Sino que es algunos grupos que estaban más influenciados por la filosofía griega, helénica, llegaban a tener esa visión de que quizás el paraíso y el infierno eran temporales durante un tiempo y después desaparecían, justamente por no entrar en contradicción o en choque con lo que sería el nombre de Allah, de que Él es el Eterno, una de sus cualidades.
y que como el único eterno podría ser Dios, entonces paraíso e infierno no podrían ser. Pero esto es o sea, tratar de entender la teología islámica basado en lo que sería la filosofía griega helénica, lo cual llevaría a una contradicción evidentemente imposible de conciliar. Si uno lo entiende, Allah cuando se describe a sí mismo dice, Él es el primero y el último. Él no tiene principio y no tiene fin. Mientras que todo lo creado, paraíso e infierno, en este aspecto no pueden ser iguales a Dios, porque el paraíso y el infierno sí son creados y tienen un principio, no tienen fin, son eternos. Son una cualidad que Allah Azza wa Jal les ha dado, así como somos temporales aquí, les ha dado. Son eviternos, ¿no? Porque aquello que tiene principio y fin se define como eviterno en lengua española. No sería exactamente lo mismo que eterno. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Fermín. Esperamos verte en otro programa planteándonos tus dudas, que serán en este caso, ya se lo adelanto, sobre el designio divino, la predestinación, el fatalismo, este tipo de cosas que constituyen el último pilar del Islam. Muchísimas gracias, Sheikh Ali Asghar, obrigado. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Y Sheikh Isa García, muchísimas gracias por su presencia, y ustedes les cito en la siguiente edición de En qué creen los musulmanes, para hablar, como decía, sobre el designio divino, la predestinación, el libre albedrío, fatalismo, etcétera. Y hoy ya los dejo no sin antes recordarles, como siempre, una cita literaria, en este caso de un compatriota, del Sheikh Isa García. Se trata del escritor Jorge Luis Borges, que decía esto: la muerte es una vida diaria y la vida es una muerte que viene. Assalamu alaikum.